Un saludo afectuoso para todos. Estamos dando comienzo al segundo video de la serie de movimiento. Te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Y vamos a dar comienzo a este video recordando lo que quedó de conclusión, el final del video anterior, el cual te invito a que si quieres orientarte y seguir la secuencia que vamos a ir llevando, pues bueno, te remitas a él y lo veas. ¿Qué habíamos acordado? Bien, pues que íbamos a adherirnos al concepto de movimiento rectilíneo uniforme, acá las siglas MRU, que nos planteaba que es el movimiento que ocurre en línea recta y con velocidad constante. Para comenzar, bueno, sí, es un concepto breve y correcto, pero hay quien pudiese tener diferencias de utilizarlo así de primera, por la sencilla razón de que se sobreentiende con este concepto que ya entiendes lo que es velocidad. Te recuerdo, bueno, habíamos hablado de eso ya, que la velocidad es una magnitud vectorial porque tiene módulo, dirección y sentido, y su carácter vectorial está dado por el vector desplazamiento. ¿De qué te hablo aquí? Bien, el vector desplazamiento es el vector que va del punto de partida al punto de llegada en un movimiento. Es el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final, sin importar la trayectoria que tuvimos. La longitud de esa trayectoria dibujada en azul es lo que nosotros llamamos la distancia recorrida. Y la distancia recorrida entre el tiempo, habíamos dicho que era la rapidez. Y la rapidez o celeridad, que es lo mismo, rapidez o celeridad, lo que me dice es cuántos metros recorrió en promedio por cada segundo el objeto de estudio. Entonces, no me habla ni en qué dirección ni qué sentido tenía el movimiento. Por lo tanto, es información al fin. Es válida como información, pero no es una información muy clara ni muy completa si queremos estudiar el movimiento en rigor. Si queremos tener una noción exacta de la forma en la cual se movía el objeto en cada instante de tiempo. Si queremos hacer una descripción real de un movimiento dado en la vida, en la ciencia, en la técnica, pues bien, hay que tener en cuenta otros aspectos. Por eso el concepto de velocidad es más abarcador que el concepto de rapidez. Vamos a estar profundizando en esto en breve. Bien, pues entonces saber que este vector que está aquí, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, sin importar cuál de las infinitas trayectorias para ir de A a B seguimos, este es el que se denomina vector desplazamiento. Entonces, la velocidad de este móvil que se movió por aquí no estaría ligada estrictamente a esto, sino a esto que está aquí. O sea, al vector desplazamiento entre el tiempo en el cual lo hizo. Ahora sí, de primera, y para comenzar, puedes colocarte un poco esto que estás viendo, pero no te preocupes, que te lo estamos aclarando ya. Antes de continuar, aclarar dos conceptos que son importantes tener en cuenta. El primero es el concepto de punto material. Decirte que en la física es usual utilizar modelos. Un modelo es aquel objeto de estudio en el cual nosotros desechamos características que no son esenciales para analizar el fenómeno en cuestión del que se trate. En el caso que nos ocupa, lo que estamos estudiando es movimiento. ¿Cuál va a ser el modelo que vamos a estar utilizando aquí? Bueno, el modelo de punto material. ¿En qué consiste este modelo? En este modelo, bueno, se trata de un cuerpo cuyas dimensiones, y en este caso también su forma, pueden despreciarse en comparación con las distancias que recorre. Dicho de otra manera, cuando un cuerpo es mucho menor que las distancias que recorre, lo podemos considerar un punto sin que esto afecte el estudio de su movimiento. Te pongo un ejemplo, un auto se mueve entre dos ciudades, pues las dimensiones del auto son despreciables en comparación con la distancia que recorre. Podemos estudiar su movimiento considerándolo un punto. No tiene mucho sentido analizar a la hora de llegada de los faroles delanteros o de la puerta de atrás o de los faroles traseros o del parachoque trasero cuando estamos hablando de un auto de escasas dimensiones respecto a, digamos, una distancia de 60 kilómetros que recorre. Pues a eso me refiero. Otro caso pudiera ser el planeta Tierra, tiene dimensiones enormes si lo analizamos respecto a nosotros, pero en su trayectoria alrededor del Sol es considerado un punto. ¿Por qué? Porque las dimensiones de la Tierra son despreciables en comparación con el tamaño de su órbita alrededor del Sol.
pues de esto va. Si se diese un caso en el cual no podamos utilizar este modelo, pues te estarías dando cuenta, y si a lo largo del curso que pretendemos dar se diera, pues te lo estaríamos aclarando. No sé, se me ocurre el ejemplo de un auto que tenemos necesidad de guardarlo en un garaje el cual es lo suficientemente pequeño y entre muy ajustado. Pues en ese caso, bueno, en una situación que se pudiera dar, pues no pudiéramos considerar el auto precisamente como un punto. Otro ejemplo que se me ocurre, no sé, digamos que tenemos un tren de 12 vagones que va a atravesar un túnel. El túnel tiene menor longitud que el tren y necesitamos saber el tiempo que demora en pasar del vagón número 3 al vagón número 5. En ese caso no podemos utilizar el modelo de punto material. Pero bueno, cuando se hable de un objeto en movimiento que recorre distancias mucho mayores que las dimensiones de él, lo estaremos utilizando. Y el otro concepto del cual te hablaba, ya este es el concepto de cuerpo de referencia. Ya de este habíamos hablado algo en el video anterior. Bueno, estoy invitando a que vayas y lo veas. Es el concepto de cuerpo de referencia. Recuerda que cuando alguien te pregunte si un cuerpo se mueve, tienes que responder inevitablemente respecto a quién. Si no fijamos respecto a quién vamos a estudiar el movimiento, no podemos dar una descripción certera del mismo. Pues esto nos lleva al concepto de cuerpo de referencia. ¿Qué va a ser el cuerpo de referencia? Bueno, te propongo este concepto que dice que es un cuerpo respecto al cual vamos a describir el movimiento. Pero para yo describir el movimiento, matemáticamente, científicamente, en rigor, algo que nos sirva para que todos comprendamos, pues vamos a asociarle a dicho objeto, entiéndase un árbol, una bandera, una gasolinera, pues a ese objeto, a ese cuerpo de referencia, o sea, a ese objeto de referencia, le vamos a asociar un sistema de ejes cartesianos. Sí, ese que ya conoces de matemáticas. Un sistema de ejes coordenados. ¿Qué me permite esto? Bueno, pues me permite poder dar una ubicación que sea certera en el espacio, ¿no? En el espacio, bueno, en el caso que nos estamos ocupando, todavía no estamos en el espacio, pero bueno, sí, en el plano ese, en el eje que contiene el movimiento que vamos a estudiar en breve. Entonces, ¿de qué te hablaba? De eso, a ese cuerpo, a ese objeto, le asociamos un eje de coordenado y un reloj. ¿Por qué el reloj? Porque sí, porque para estudiar el movimiento necesitamos saber la posición que va teniendo el cuerpo en cada instante de tiempo. Pues todo esto constituye lo que nosotros llamamos un cuerpo de referencia. Y ahora sí, sin más, vamos de lleno con lo que te tenemos propuesto para el día de hoy. El comienzo del estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Para ello te propongo partir de esta figura que ya hemos analizado, que ya has visto varias veces. Pues bien, ¿de qué se trata aquí? De un cuerpo, un objeto que va de A a B siguiendo esta trayectoria en azul. Recordarte que este que está aquí representado sería el vector desplazamiento. Nosotros, no es por gusto que se comienza el estudio de los movimientos por el movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que es el más sencillo de todos los movimientos posibles. El movimiento que ocurre en línea recta a un ritmo constante es el movimiento más sencillo de todos los que te puedas encontrar. Pues bien, en pos de ir de lo simple a lo complejo, pues comenzamos con este. ¿En qué se sustenta la sencillez de este movimiento? Bueno, la sencillez de este movimiento está dada por el hecho de que, mira lo que te voy a poner aquí en la figura, acá lo tienes. Si nosotros vamos de A hasta B en línea recta, ¿qué va a ocurrir? Que entonces esa trayectoria que es rectilínea, la longitud de la trayectoria que ya habíamos dicho que era la distancia recorrida, va a ser igual ¿a quién? Al módulo del vector desplazamiento. Entonces podemos decir que el módulo del vector desplazamiento, recuerda, los vectores tienen módulo, valor, dirección y sentido. Pues bien, el módulo de ese vector va a coincidir con la distancia recorrida.
el módulo del vector va a coincidir con la distancia recorrida. Pero como que el cuerpo, el objeto, se va a mover siempre en la misma dirección y sentido y a un ritmo constante, por eso podemos hablar de que en el movimiento rectilíneo uniforme, la celeridad, que es una magnitud escalar, coincide con el módulo de la velocidad. Y esta es la razón principal por la cual, bueno, podemos ver la ecuación de la velocidad escrita de manera escalar. ¿Por qué? Porque el valor, el módulo de la velocidad va a coincidir con la rapidez. Recuerda, esto ocurre cuando el objeto se mueve en línea recta y a ritmo constante. Acá quedan algunos detallitos que vamos a estar viendo después y te propongo ya, ahora sí, pasar de lleno a la ilustración de un ejemplo. Vamos para allá. Esta es mi propuesta. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí estamos haciendo una representación de un caso que bien pudiera darse en la realidad. Pues en el esquema, ¿qué es lo que yo te estoy tratando de que veas? Bueno, vamos a explicarte. La situación es una persona que viene caminando y pasa por un banderín, viene caminando y pasa por el banderín, y yo comienzo a tomar la posición que él va obteniendo para intervalos de tiempo de 1 segundo. Dicho de otra manera, en el instante en el que pasa por el banderín, acciono mi cronómetro y voy tomando cada 1 segundo qué valores de posición tiene. ¿Qué me arroja esto como resultado? Bueno, que en t igual 0, en el instante en el que apretamos, t igual 0, su posición va a ser 0. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar como objeto de referencia el banderín, y a este banderín le estamos asociando el sistema de eje coordenado del que ya te habíamos hablado hace unos minutos. Pues bien, acá, bueno, el eje Y no tiene importancia para nosotros porque recuerda que estamos estudiando el más sencillo de todos los movimientos, que es el que ocurre en línea recta. Por lo tanto, como que solo va a variar una coordenada, a esa coordenada le vamos a asociar el eje X. Por lo tanto, despreciamos el eje Y y se nos reduce la complejidad del estudio. El sistema de referencia somos nosotros quienes lo colocamos. Pues lo voy a colocar que varíe una sola coordenada y esa coordenada la voy a ubicar justo sobre la dirección del movimiento. Y bueno, y en este caso, el sentido del movimiento va a ir en el sentido positivo de dicho eje. Pues bien, acá tenemos entonces este eje X asociado a esa coordenada y el reloj del que te hablaba que accionamos en el instante en el que él pasa por el banderín. Pues entonces, en t igual 0 su posición es 0. Al cabo de 1 segundo ya se encontraba a 2 metros. Al cabo de 2 segundos se encontraba a 4 metros del banderín. Al cabo de 3 se encontraba a 6 metros. Al cabo de 4 se encontraba a 8 y al cabo de 5 segundos tenía una posición de 10 metros respecto al banderín. Aquí te lo represento la posición futura, bueno, en líneas discontinuas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estos datos que perfectamente pueden haber sido obtenidos, este esquema, perfectamente puede ser el esquema de una situación real. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Estos datos ahora los vamos a vaciar en una tabla y la tabla nos queda así. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Recoger estos datos obtenidos de una situación que bien pudiese ser real, llevarlos a una tabla. En esta tabla, bueno, acá en esta primera columna que tenemos los valores de tiempo y en la segunda los valores de posición. Los valores de tiempo expresados en segundos y los valores de posición expresada en metros. Y aquí vemos que hay una correspondencia entre el instante de tiempo señalado y la posición que iba ocupando el objeto. Esto llevado a una tabla de valores. Bueno, pues aquí establecimos la relación entre el tiempo y la posición que el móvil ocupaba. ¿Esta es la única forma que tenemos de representarlo? No. ¿Cuál es la otra? Mira para aquí. Ya la ves. Una gráfica de posición en función del tiempo. Vamos a hacer un pequeño alto aquí para aclarar algunas cosas que, bueno, supongo que debes conocer de tu curso de matemáticas. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una gráfica de posición en función del tiempo. Siempre que nosotros vemos una gráfica, así, de esta manera, en el eje de las X, ubicamos lo que llamamos la variable independiente. Este análisis, cuando analizamos una gráfica, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ver qué le ocurre, cómo se comporta la variable que ponemos en el eje de las Y con respecto a la variable que ponemos en el eje de las X.
En este caso, en el eje de las X pusimos el tiempo. El tiempo sería nuestra variable independiente. El tiempo avanza sin importar la posición que tenga el cuerpo. Pero nosotros vamos a definir aquí ahora qué valores de posición iba tomando el cuerpo para cada instante de tiempo. Esta X, recuerda que estamos hablando de la posición. Bien, está en el eje de las Y, pero esta X lo que significa es que es la posición. La posición que la estamos expresando en metros y el tiempo que lo estamos expresando en segundos. Unidades fundamentales del sistema internacional con las que estaremos trabajando a lo largo de este curso. Siempre que vayamos a trabajar con alguna unidad múltiplo o submúltiplo o alguna unidad que no pertenezca al sistema internacional, te estaremos dando las herramientas necesarias para que realices las conversiones pertinentes. Pues siguiendo acá, esta tabla es la que obtuvimos de vaciar estos datos del esquema de la representación, ¿no? Esto es la situación representada, nos ahorramos estos valores los pasamos a una tabla y ahora de la tabla vaciamos esa correspondencia a una gráfica. De forma tal que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Cuando yo veo una gráfica, lo que tengo que ver es que lo que estoy analizando es qué le ocurre a esta en la medida que este transcurre. Bien, pues que en t igual 0, miren, aquí tenemos un par ordenado que sería el primer par ordenado. Recuerden que los pares ordenados se da la coordenada x de quien esté en el eje de las X, punto y X sería tiempo y en el Y la posición. Por lo tanto, estaría hablando de que en t igual 0, su posición era 0. Y se me forma el par ordenado 0, punto y coma 0. Aquí tenemos el primer par ordenado. Bueno, transcurrido el tiempo de un segundo, en el instante de tiempo t igual 1, ¿qué valor tenía la posición? 2 metros. En t igual 2, 4 metros, y se me va formando el par ordenado 1, punto y coma 2, 2, punto y coma 4, t igual 3, 6, t igual 4, 8 y t igual 5, 10. ¿Qué hacemos ahora? Unimos los puntos y ¿qué obtenemos? Obtenemos una recta que pasa por el origen de coordenada. De esta recta ya a lo mejor tienes referencia de matemática y sabes que esto se da cuando estamos en presencia de una relación de proporcionalidad directa. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. ¿Cómo describir, desmenuzar un poco esto? Bien, esto lo que quiere decir, esta recta así, ojo, no estoy dibujando el movimiento. Esta recta que vemos aquí dibujada no es el movimiento. Si yo fuese a pintar, a dibujar un movimiento, tendría que hacer una línea por donde va su trayectoria. Entonces, si yo fuera a pintar este movimiento, sería trazar una recta ahí por donde camina el hombre. Esto no es pintar el movimiento. Y hago la aclaración, y a lo mejor tú me dices, ¿pero por qué me aclara eso? Porque, bueno, muchas veces mis estudiantes, cuando le pregunto, ¿por qué sabes que es un movimiento recto y uniforme? Dicen, porque veo la línea que es una línea recta. Sí, pero esa línea recta no es el movimiento. Esa línea lo que me indica es la forma en la cual se comporta la posición en función del tiempo. Esto aquí perfectamente puede haber sido cualquier otro par de magnitudes y que tenga ese comportamiento. Yo aquí puedo haberte puesto cantidad de pares de zapatos contra dinero que gastamos. Y un par de zapatos me costaría 20 pesos, 2 pares 40, 3 pares 60, 3 pares 80, 5 pares 100 pesos. Y la relación entre cantidad de pares de zapatos y dinero gastado sería esta misma. Y lo que estoy pintando no es el movimiento. ¿Entienden? Esto que estamos hablando acá es de una función. ¿Ve? ¿Una función de qué tipo? Una función lineal. Ya lo habrás estudiado en matemática, pienso. Si no, vamos a estar profundizando y haciendo algún videíto para meternos por dentro de esta función que nos salta muchísimo en muchísimas relaciones a lo largo del curso que vamos a estar viendo y posiblemente haga una parte para explicar bien esto. Pues aquí, esto que tengo es la forma en la que se relaciona la posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. Y de aquí pudiera saltarnos otra forma de conceptualizar el movimiento rectilíneo uniforme, porque es aquel en el que un cuerpo en iguales intervalos de tiempo, aquí tenemos intervalos de tiempo de a un segundo, recorre iguales distancias de 2 metros. O sea, en iguales intervalos de tiempo, tiene iguales desplazamientos. Y bueno, fíjate, aquí si nosotros los intervalos de tiempo, en vez de hacerlo de un segundo, los hubiésemos hecho de 0,5 segundos, entonces tendríamos valores intermedios aquí, tendríamos más intervalos en el eje de los tiempos. Pues entonces, ¿qué me iba a arrojar eso?
que para un intervalo de 0,5, ahora la distancia recorrida sería de 1 metro, no de 2. ¿Por qué? Porque entonces en el otro intervalo que va de 0,5 a 1 recorrería el otro metro. Entonces, sin importar cuál es el valor del intervalo de tiempo, él recorrería iguales distancias. Solo que, lógicamente, si achicamos los valores, los intervalos de tiempo, si reducimos los intervalos de tiempo a la mitad, pues los desplazamientos también serían a la mitad. Entonces, ¿eso por qué se da? Se da porque aquí la posición y el tiempo tienen una relación de proporcionalidad directa. Y esta es una característica del movimiento rectilíneo uniforme, que el cuerpo en iguales intervalos de tiempo recorre iguales distancias. Sin importar cuáles sean los intervalos de tiempo que nosotros tomemos, el cuerpo va a recorrer iguales distancias. No quiere decir que el valor de la distancia sea igual al valor del intervalo. Lo que quiere decir es que si nosotros tomamos intervalos regulares, sin importar cuál sea el valor, 1 segundo, 2 segundos, 0,5 segundos, él va a recorrer iguales distancias. La correspondencia de la distancia está con el tamaño del intervalo de tiempo que recojamos. Si ponemos para intervalos de tiempo, en el caso que nos ocupa, de 0,5, pues las distancias recorridas serán iguales, pero serán de a 1 metro. Por cada 0,5 segundos estaría recorriendo 1 metro. Espero que entiendas esto. Si te causa alguna duda, tómate tu tiempito, vuelve atrás y analiza. Y créeme que te va a dar satisfacción cuando comprendas de lo que estamos hablando. Ahora, seguimos. ¿Qué es esto que te puse aquí? Esto que te puse es la expresión matemática para determinar la pendiente. ¿Qué cosa es la pendiente? Si tuviéramos que conceptualizarla, ¿qué es la pendiente? Bueno, la pendiente no es más que el grado de inclinación que tiene una recta respecto al eje horizontal. Mientras mayor sea la pendiente, quiere decir que la recta está más alejada del eje horizontal. Tiene mayor inclinación respecto al eje horizontal. ¿Cómo calcular eso? Bueno, tomamos dos valores de I, en el eje de las I tomamos dos valores y analizamos los valores correspondientes a esa variación que experimentamos en I, los valores correspondientes a la variación que tenemos en X y operamos según esta ecuación. Entonces, ¿cómo se halla el delta? O sea, la pendiente, la ecuación matemática, la pendiente va a ser igual a la variación de la coordenada Y entre la variación de la coordenada X. Esta létrica, el triangulito ese, delta, una letra griega que indica generalmente, como lo vemos así en un libro de física o matemática, utilizamos por lo general la letra delta para indicar que es la variación de la magnitud que tiene asociada detrás. Aquí estaremos hablando de variación de la coordenada Y entre variación de la coordenada X. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular la pendiente de esta recta que tenemos acá. Ahora, variación de la coordenada Y y variación de la coordenada X. Y aclararte de cuántas maneras puede variar una magnitud. Una magnitud puede variar solo de dos maneras. O aumenta o disminuye. Si no aumenta ni disminuye es porque permanece constante. Sencillamente no varía. Pues bien, ¿cómo calcular entonces la pendiente? Bueno, la pendiente va a ser igual, si seguimos este criterio, variación de la coordenada Y. La variación de cualquier magnitud es tomar el valor final y a ese restarle el valor inicial. Si tú quisieras saber cuánto varió tu estatura en los últimos 5 años, pues tendrías que restarle a la estatura que tienes ahora la que tenías hace 5 años. Y eso te da el valor de la variación. Pues acá ocurre exactamente lo mismo. La variación de la coordenada Y sería el valor de Y final menos el valor de Y inicial. El valor de la coordenada, la variación de la coordenada X sería el valor de la X final menos el valor de la X inicial. Hecho esto, podemos entonces determinar el grado de inclinación que tenga la curva respecto al eje de las X. Bueno, esta es la expresión para una función matemática genérica. O sea, cuando tenemos eje X y eje Y, sin que la hayamos asociado a esta magnitud alguna. En el caso que nos ocupa, en el eje de las Y, ¿quién tenemos? La posición. Y en el eje de las X, ¿quién tenemos? El tiempo. ¿Qué forma toma entonces la ecuación
de la pendiente. Mira, aquí está. En el eje de las y, delta i sería i final menos i inicial. Bueno, pues en i lo que tenemos es posición. Entonces estaríamos hablando de posición final menos posición inicial. En el eje de las x, variación de la coordenada x, teníamos x final menos x inicial. Pero en el eje de las x lo que tenemos es el tiempo. Por lo tanto, estaría hablando de tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué te propongo ahora? Ahora te propongo calcular la pendiente para esta curva. ¿Lo hacemos? Vamos conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un intervalo cualquiera que ustedes quieran. Entonces, yo te propongo tomar este primer intervalo de tiempo y a ese le tendríamos que ver, pues, el intervalo de posición correspondiente. Entonces, si vamos a este primero que está aquí, ¿no? Diríamos, el tiempo final aquí, ¿cuál es? Ojo, en el eje X siempre avanza hacia allá. Avanza hacia allá. Yo voy a ver qué le pasa a esta en la medida que este transcurre. En la medida que este aumenta, ¿qué le pasa a este? ¿Cuál es el valor final? Sería el valor del tiempo final, sería 1, menos el valor del tiempo inicial en este intervalo, inicia aquí, sería 0. Encima, ahora, a este intervalo de tiempo le corresponde este intervalo de posición. La posición aumenta hacia allá, este es el intervalo de tiempo correspondiente y este, la variación de posición. ¿Cuál es la posición final? Sería 2. Y en este intervalo de posición, ¿cuál es la posición inicial? 0. ¿Cuánto me daría la pendiente? 2 menos 0 es 2. 1 menos 0 es 1. 2 entre 1, la pendiente me estaría dando 2. Por lo tanto, para este primer intervalo, el valor de pendiente, la inclinación de este pedacito de recta, tendría un valor de 2. Te propongo ahora hacerlo para el segundo intervalo. Vamos a ver. Segundo intervalo. El segundo intervalo de tiempo va desde 1 hasta 2. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de tiempo final? 2. Mírenlo aquí, tiempo final 2. Menos el valor de tiempo inicial para el segundo intervalo es 1. Tiempo inicial 1. Y a este intervalo de tiempo vamos a ver cuál es el valor de intervalo de posición correspondiente. Bueno, a este intervalo de tiempo le corresponde este intervalo de posición. El intervalo de posición, la posición final, ¿cuál es? 4. Menos la posición inicial es 2. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. 2 entre 1. Y la pendiente nos vuelve a dar 2. Hacemos el mismo cálculo para el tercer tramo. Tercer tramo es el intervalo que corresponde al intervalo de tiempo comprendido entre el instante t igual 2 y t igual 3, donde el instante de tiempo final es 3 menos el instante de tiempo inicial es 2. Y a esto vamos a ver las variaciones de posición correspondientes. Posición final 6 menos posición inicial 4. 6 menos 4, 2. 3 menos 2, 1. 2 entre 1 me vuelve a dar 2. Lo hacemos ahora para el otro tramo. Y bueno, ya debes tener tu predicción hecha. El otro tramo sería el tramo correspondiente del instante de tiempo t igual t a t igual 4 con los correspondientes valores de posición. Pues aquí, en este intervalo, mírenlo aquí, tenemos tiempo final 4 menos tiempo inicial 3. Posición final 8 menos posición inicial 6. 8 menos 6, 2. 4 menos 3, 1. 2 entre 1 me vuelve a dar 2. Y lo mismo ocurre para el intervalo de 4 a 5. Te propongo que lo hagas y te vas a dar cuenta que realmente es así. Pues bien, no importa, ahora podemos coger el intervalo total. Vamos a hacerlo con el intervalo total a ver qué pasa. Aquí lo tenemos. Ahora vamos desde 0 hasta 5. Entonces el tiempo final es 5. El tiempo inicial es 0. Y la posición final, en la que le corresponde al tiempo final, sería 10 menos 0. 10 menos 0 es 10. 5 menos 0 es 5. 10 entre 5 es 2. Entonces, lógico, era de esperar, si es una recta, en todo el tiempo va a mantener cualquier segmento el mismo grado de inclinación respecto al eje de las X. ¿Qué es lo que quiero que veas aquí ahora? Bien, lo que yo quiero que veas aquí es un hecho que, bueno, si me seguiste,
te habrás podido dar cuenta de que la pendiente es constante. Y esa es una característica precisamente de las rectas. Las rectas tienen pendiente constante, independientemente de su valor. Y aquí no quiero profundizar mucho porque es contenido de próximos videos. Entonces, ¿qué pasa con esta pendiente? Bueno, vamos a hacer un análisis ahora de las unidades. Si nosotros hubiésemos operado teniendo en cuenta las unidades, en el numerador donde está la posición, tenemos los valores de esta magnitud que está aquí. Entonces, esto que está acá, 2, 4, 6, 8, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de metros. ¿Y de qué estamos hablando acá? Bueno, acá estamos hablando de tiempo, 1, 2, 3, 4 segundos. Entonces, si estoy operando en el numerador con metros y en el denominador con segundos y siempre me dio 2, ¿qué es esto que obtenemos aquí? Si operáramos con las unidades, me quedan 2 metros por segundo. ¿De qué me está hablando? Recuerden que esto es que llevamos a la gráfica los datos de la tabla, pero los datos de la tabla los obtuvimos de una representación de un movimiento real. ¿De qué te estoy hablando aquí? Te estoy hablando de que este señor recorría a ritmo constante 2 metros por cada segundo de movimiento. Es decir, que la velocidad del señor es de 2 metros por segundo. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a la conclusión de que en una gráfica de posición en función del tiempo, la pendiente de la recta que obtenemos aquí es la velocidad. No habíamos dicho que era desplazamiento entre intervalos de tiempo, pero es que el desplazamiento es precisamente la variación de la posición. Posición final menos posición inicial. Por eso, que te quede a modo de conclusión eso, que es una herramienta matemática que me parece que te va a servir en lo que viene adelante. Habíamos calculado la pendiente para cada tramo. O sea, para cada intervalo de tiempo calculamos la pendiente y siempre nos dio 2. Si ahora fuésemos a hacer una tabla, aquí la tabla de tiempo en velocidad. Aquí la pusimos, bueno, para los valores calculados. Cuando la gráfica pasa por el origen por 0, basta con dividir este valor entre este y nos estaría dando el valor de la velocidad. ¿Por qué? Porque, bueno, se podría considerar el intervalo de 0 aquí. Entonces sería final menos inicial 0 y final menos inicial. Por lo tanto, cuando la gráfica pasa por el origen, podemos calcular directamente el valor de velocidad dividiendo la posición entre el instante de tiempo correspondiente. Pues bien, ¿aquí qué tenemos ahora? Tenemos una tabla de velocidad en función del tiempo. Vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos con la tabla de posición en función del tiempo, que fue llevarlo a una gráfica. Pues vamos a ver qué nos ocurre aquí. ¿Qué ocurriría esto? Y aquí tenemos formados los pares ordenados. En t igual 1, su velocidad era de 2. Se nos forma el par ordenado 1, punto y coma 2. En t igual 2, su velocidad era 2. Se nos forma el par ordenado 2, punto y coma 2. T igual 3, su velocidad 2, 3, punto y coma 2. T igual 4, punto y coma 2. Y T igual 5, su velocidad era 2, 5, punto y coma 2. Si unimos ahora esos pares ordenados, los puntos que obtuvimos, ¿qué nos queda? Pues nos queda una recta paralela al eje de las X. Si la recta es paralela al eje de las X, esto es lo que llamamos una función constante. ¿Por qué constante? Porque en cualquier instante de tiempo, el valor de velocidad siempre será el mismo. Bueno, ¿cuál sería el valor de velocidad en un intervalo en un instante de tiempo que no sea lo que nosotros marcamos? Bueno, si veo 0,5 cuando vengo aquí, el valor también sería 2. Para 4,33, que sería más o menos aquí, pues bien, el valor sería 2 también. ¿Por qué? Porque esta es la característica fundamental del movimiento rectilíneo uniforme, que su velocidad es constante. Su velocidad no varía. Y para que su velocidad no varíe, el cuerpo tiene que recorrer iguales distancias en iguales intervalos de tiempo. Pues bien, creo que el análisis te lo hayas podido seguir, te haya sido útil y que lo comprendas. Recuerda que esto que estamos dibujando aquí no es el movimiento.
Esto que estamos dibujando aquí es el comportamiento de la posición en función del tiempo. Y esto que estamos graficando acá es el comportamiento de la velocidad en función del tiempo. ¿Para qué? Para este movimiento. En un mismo tiempo iba variando su posición de esta manera, mientras que su velocidad, fíjate que el eje del tiempo es exactamente el mismo, pero estamos relacionando cosas diferentes, magnitudes diferentes, mientras que su velocidad permanecía constante, iba recorriendo iguales distancias en iguales intervalos de tiempo. Ahora, una cosita más, conclusiones y terminamos. Este esquema, donde vamos del punto A al punto B y aquí tenemos el vector de desplazamiento. Ya sabemos que la velocidad está determinada como el desplazamiento entre el tiempo que consumimos en realizarlo. Bien, en el caso que nos ocupa coincide, movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida con el módulo del vector de desplazamiento. Bien, si yo calculo aquí el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, me da un valor de velocidad. El cuerpo mantenía el valor de velocidad en cualquier instante de tiempo que yo lo hiciese. ¿Ocurre esto siempre así? No, no ocurre siempre así. ¿Qué puede ocurrir aquí? Puede ocurrir que cuando yo divido el desplazamiento entre intervalos de tiempo me da un valor. Pero eso no me garantiza que en todo instante de la trayectoria el valor de velocidad fue el mismo. Nosotros sencillamente estamos dividiendo el desplazamiento en el tiempo en el cual lo hizo y obtenemos un valor de velocidad. Te pongo un ejemplo. Vamos de una ciudad a otra, entre esas dos ciudades hay 60 kilómetros y yo divido esos 60 kilómetros entre una hora que consumí en ir de una ciudad a la otra. Bien, eso me arroja desplazamiento 60 kilómetros, suponiendo que fuimos en línea recta, 60 kilómetros entre una hora, 60 kilómetros entre una hora que consumimos en ir, esto me arrojaría un valor de velocidad de 60 kilómetros por hora. Bien, fuimos siempre a la misma velocidad, ¿no? Hubo que parar en un semáforo, en determinados tramos la velocidad fue mayor, en otros fue menor, pero hicimos el recorrido, los 60 kilómetros los hicimos en una hora. Si nos adherimos al concepto de velocidad, velocidad es desplazamiento, sería de la ciudad A a la ciudad B 60 kilómetros entre una hora, que fue el tiempo que demoramos en hacerlo. Eso me daría un valor de velocidad de 60 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa? Esos 60 kilómetros por hora, a veces fuimos a más, a veces a menos. Pero en realidad recorrimos los 60 kilómetros en una hora. Y si yo digo que la velocidad es el desplazamiento del intervalo de tiempo, pues bueno, me está dando 60 kilómetros por hora. En realidad, entramos, fuimos a 80, en otros fuimos a 40, en otros nos detuvimos, en otros fuimos a 100. Entonces, ese 60 kilómetros por hora, ¿qué es? Ese 60 kilómetros por hora sería la velocidad media. ¿Y la velocidad media qué cosa es? La velocidad media es la velocidad con la que habría tenido que moverse el cuerpo si se hubiese movido con movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces cuando nosotros decimos, en el caso este, que recorrimos 60 kilómetros en una hora, estamos hablando de velocidad media. Y bueno, entonces, ¿qué me aporta esto? Esto me aporta que la velocidad media es el valor de velocidad con el que debía haberse movido el cuerpo si se movió con movimiento rectilíneo uniforme. La otra, la que tuvo en cada instante de tiempo, la que el auto tuvo a los 3 minutos de haber salido, a los 5, a los 7, eso es, matemáticamente, todavía no es objetivo, pero sería la velocidad que yo mediría con un velocímetro o una pistola de marcar velocidad, justo en el instante, da igual, 3 minutos qué velocidad tenía, a los 15 minutos qué velocidad tenía, a los 25 qué velocidad tenía, y voy obteniendo esos valores. Esa velocidad es la que se llama velocidad instantánea. El cuerpo en su desplazamiento de la ciudad A a la ciudad B, aquí pudo haber tenido diferentes valores de velocidad en cada instante de tiempo. Eso es lo que se llama velocidad instantánea. ¿A dónde quiero llegar? Ya con el análisis anterior que hicimos en la gráfica, habíamos visto que sin importar el instante de tiempo que yo tomase, el valor de velocidad me iba a dar lo mismo. Y eso es una característica del movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, en cualquier instante de tiempo que usted lo mida, su valor de velocidad es el mismo. Por lo tanto,
Otra forma de definir el movimiento rectilíneo uniforme es que es aquel en el que la velocidad media y la velocidad instantánea coinciden. Pues bien, hasta aquí todo lo que teníamos para ti en el día de hoy. El tema no está agotado. Te agradezco muchísimo si llegaste hasta aquí. Se nos vienen las conclusiones del video y aquí las conclusiones. Rapidito. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica fundamental del movimiento rectilíneo uniforme? Que su velocidad es constante. Por tanto, en cualquier instante de tiempo, sin importar cuál sea, en el que yo mida su velocidad, va a tener el mismo valor. En cualquier instante de tiempo podemos realizar las mediciones que realicemos para distintos instantes de tiempo y el valor de velocidad siempre va a ser el mismo. Entonces, esa velocidad la podemos determinar, movimiento rectilíneo uniforme, una sola expresión matemática, y es esta, la ecuación para la velocidad. La determinamos como la razón entre el desplazamiento, o sea, la variación de la posición, entre el intervalo de tiempo en el cual dicha variación de posición se dio. Acá aclarante que, bueno, vamos a trabajar en la mayoría de los casos con unidades, las unidades básicas del sistema internacional, el metro y el segundo. Por lo tanto, la velocidad la estaríamos dando, por lo general, en metros por segundo. Ojo, ese por es semántico, el por es preposición. Ese por lo que me indica es la cantidad de metros que recorrió por cada segundo. Matemáticamente, para determinarlo, la operación a realizar es una división. No confundir el por de preposición con la operación matemática a realizar para obtener la velocidad. Metros recorridos por cada segundo. Hay que dividir ese desplazamiento, esa variación de la posición entre el intervalo de tiempo en el cual ocurrió. Y bueno, desde el punto de vista gráfico, lo que vimos hasta el día de hoy, entonces recuerda que son las conclusiones de hoy, tenemos que la forma general que va a tener la gráfica de posición en función del tiempo va a ser esta. En el caso que vimos hoy, analizamos un cuerpo que en t igual 0 se encontraba en el origen del sistema de referencia, se encontraba en la posición 0. Y bueno, la velocidad en función del tiempo, como hicimos toda la demostración acá, la gráfica va a tener esta forma, una recta paralela al eje de los tiempos. ¿Por qué paralela? Porque esta recta que es paralela al eje de los tiempos es la forma de representar una función constante. Y la velocidad es constante en el tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. Y hasta aquí llegamos. No tengo más para decirte en el día de hoy. Solo agradecerte de todo corazón si viste todo el video, si llegaste hasta aquí y ojalá y te sirva. Si lograste comprender, si lograste entender, si crees que nuestra forma es válida, coméntamelo. Para mí es muy importante tener tus comentarios. Gracias y nos estamos viendo.